Vamos a ver qué hacemos a la empresa. Sí, quiero que me saques no, comisión. Vamos a ver cuánto se lo sí. Ahí, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí. Decíamos, agradecidos somos nosotros de que nos hayan escogido para ser la parte presencial de este taller. Y uno va a ser el primero. Estuvimos conversando con la doctora y nos decía que próximamente tendremos otro. Comentaba también que estas instancias son muy buenas, son enriquecedoras, y además también estrechan el vínculo entre nuestras instituciones. También excusaba al director de la Policía Nacional de no estar presente en la fecha de no tener una comunicación en sus saludos. Y agradecía al señor jefe de AFE, Sergio González, y al señor director de Juventud de la Intendencia, Gabriel Gutiérrez, por habernos permitido utilizar las instalaciones de este lugar que hace poco fue reacondicionado. Una actividad muy importante para la comunidad. En el mismo sentido, agradecer a la gente del Ministerio del Interior, de la Cultura, que colabora con nosotros con el arreglo de la cafetería y cosas. Muchísimas gracias y le paso la palabra a la autora. A ver si el Claudio llega. No creo que van apagando este. A ver, hola, ahora sí. Me parece que esto no se escucha. ¿Se escucha? Hola. No, ¿qué es el ¿Vos lo escuchás? acá se escucha la ¿Cómo? acá se escucha que Sí, sí, entrecortado. Dice, entrecortado, acopla. debe estar muy bien. Ahora sí me acuerdo. Hola. ¿Escuchan? ¿Ahora me escuchan? No, creo que es problema del Wi-Fi. Esto. Perdón, hola. Estoy escuchando. Sí, pero ella no. Recortado bastante mal con Nico Mariela. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan entrecortado? ¿Y con eco? Sí, se escucha cortado. Acá igual se va a escuchar, si no necesitamos micrófono. Claro, eso sí se puede hacer. Estoy probando. ¿Está apagada? Sí, sí. Vos tenés el volumen apagado, el micrófono apagado acá. Ahí el... Acá sí que micrófono solo. Hola, hola. Yo no quiero me sentada cerca de la compuesta acá. Ahora se escucha bien. Ahora sí, bueno. Pues, es que no sabe una cara, dice el refrán. Pasamos por eso. Ahora sí, mejor. Vale. Bueno, entonces, la idea era presentarles la temática que vamos a tratar. Es una temática que es cada vez más recurrente, o por lo menos aparentemente más recurrente, la incidencia de lo que podrían ser accidentes laborales, que desde el punto de vista jurídico nos planteamos de incógnita si hay o no hay responsabilidad penal empresarial, digamos, que esté vinculada al hecho. Esta mañana vamos a tratar el tema en dos partes. Una parte es el aspecto, digamos, jurídico, que no es un detalle menor, porque implica, muchas veces nos preguntamos, en un caso de responsabilidad penal empresarial, ¿quién es o quién podría ser el responsable penalmente? Sobre todo si llegamos a tener una empresa detrás, ¿verdad? O una entidad jurídica. Incluso ella va a hablar el caso de que hasta podría llegar a ser el propio Estado, va a plantear la temática, ¿verdad? Y por otro lado, qué es lo que tenemos que investigar. O sea, esto es muy importante porque por un lado tenemos a los fiscales, que son los que tienen que salir a dirigir esa investigación, pero por otro lado toda la policía, que es la que tiene que hacer
el más preciado auxiliar que tiene el fiscal, que es salir a recopilar esa información. Así que para presentar la parte teórica tenemos a la doctora Lucía Ramesaro, ella es profesora de Derecho Penal en la Facultad, grado 3, y además tiene un libro de su autoría sobre este tema y se ha dedicado a investigar el tema. Por un lado esta parte, y en la segunda parte la vamos a completar con científica que va a explicar qué es lo que puede, desde la Dirección Nacional de Policía Científica o de la científica de las distintas localidades, qué es lo que pueden aportar para dilucidar en este tipo de casos. Así que, Lucía, bienvenida y podés comenzar la presentación. ¿Te parece? Ok. Hola, ¿me escuchan? No está bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿El Zoom me escucha bien? ¿Sí? No. Sin micrófono, por favor, saturado. Bueno. Y si se escucha bien el Zoom, mejor. Mejor, necesario. ¿Estamos? Sí, acá. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora María Ariely por invitarme a esta charla. Este es un tema que vengo estudiando desde que la ley salió en el 2014. Es como un tema, una de mis obsesiones principales. La estudié, hice la tesis de maestría de este tema y el termo fue tal que terminé haciendo la tesis de doctorado sobre este tema. Y, o sea, el maestría en 2014, la tesis en 2015, la tesis de doctorado la hice en 2018, 2019, y el año pasado, el 10 años de la ley, aproveché a ver qué estaba pasando en la jurisprudencia y en las discusiones de fiscalía con respecto a este tema. O sea, es decir, es un tema que sigo estudiando, por lo tanto, cualquier información que ustedes tengan, siempre desde el punto de vista académico, que es de donde yo me paro para enfrentarme a este delito, es más que bienvenida. Bien. Esto es un poco lo que la idea de la charla de hoy, de los temas que vamos a tratar. Vieron que dice aproximación dogmática a la resolución de casos. Con esto lo que les quiero transmitir es que todos los temas que vamos a tratar hoy tienen una impronta de dogmática donde podemos hacer una clase de cada uno de estos temas. Pero a mí lo que me interesa, o un poco charlando con Mariela, es cómo la dogmática tiene, básicamente fue lo que estudiamos todos, lo que fuimos a la Facultad de Derecho, tiene la posibilidad de ayudar a resolver los casos. Y cuando la dogmática no hace eso, es una dogmática que empieza a perder su sentido. En este caso es muy importante algunas de las categorías tenerlas en cuenta para luego realizar la imputación penal. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. Con ello lo que significa es que de cada tema seguramente les diga, esto se puede estudiar un poco mejor en tal lugar, esto se puede profundizar en tal otro lugar. Esto no va a ser una charla sobre bien jurídico tutelado, la omisión como categoría dogmática del delito. No, es la omisión, bueno, ¿cuál es la omisión? ¿Qué es lo que tenemos que pensar a la hora de enfrentarnos a estos casos? ¿Y qué significa que sea un delito de omisión a la hora de investigar para estos temas? Ese va a ser básicamente el enfoque. Porque como es una obsesión que ya lleva más de 10 años, obviamente que todos los análisis que he hecho han sido de política criminal, de cómo salió el delito, de por qué, cuál fue el contexto político, cuál fue el contexto histórico, en términos político-criminales, en qué se enmarca toda esta conducta. De eso no voy a hablar, les prometo que voy a intentar ser lo más concreta posible en las cuestiones que atañen a la conclusión de hoy. Pero no quiero dejar de mencionar el problema inicial que tiene este delito. Como les decía, en 2014, cuando sale este delito, es un delito complejísimo, que van a encontrar en prensa un montón de la academia, los empleadores, los empresarios, algunos incluso legisladores del Frente Amplio, porque esto nace de un contexto de mayoría parlamentaria, en contra de esta conducta. Pero ya nace con algún problema, porque se habla de la responsabilidad penal del empleador, ¿no? Y el derecho penal en realidad es, el derecho penal, que la mayoría tratamos de incentivar, es el derecho penal de acto. A mí me interesa lo que pasó, no quién lo hizo.
Y acá estamos hablando del empleador. Y eso es un problema en términos de la denominación, es un problema que el legislativo deja plasmado en la ley, y por eso yo los invito a llamarle delito contra los riesgos laborales, delito de riesgos laborales, delito contra la ley de salud de los trabajadores, y no responsabilidad penal del empleador, que de alguna manera empaña esta función que tiene el delito, que es buscar la prevención de los accidentes laborales. Porque ahora vamos a ver que no es un delito que castigue el accidente laboral, sino que busca el estadio previo, que es la puesta en peligro de los trabajadores en sus empleos. Bien, esto simplemente para que vean que en la PPT, que yo voy a tratar de denominarlo, delito de riesgos laborales y delito contra la ley de salud de los trabajadores. Generalmente uso más el de riesgos laborales porque es más corto, pero no tratar de llamarle responsabilidad penal el empleador, porque va en contra de los principios del derecho penal esta denominación que utilizaron los legisladores para incorporar esta conducta al ordenamiento jurídico. Otra de las críticas que se puede hacer es que se incluye este delito y no se piensa en un título de todas las agresiones que puede haber en los trabajos de los trabajadores. Si nosotros vamos a otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo España, que es el de referencia para este delito, vamos a ver un título en donde dice delitos contra los derechos de los trabajadores, y ahí vamos a tener la discriminación laboral, el incumplimiento de las condiciones laborales, la libertad sindical, derecho a la huelga, un montón de otras conductas que pueden ser vulneradas en los trabajos. El legislador solamente incorpora este delito en Uruguay, lo cual podría ser una crítica porque no se está pensando en incorporar el derecho penal laboral como un campo del derecho penal. Bien, también aclararles que no es un invento uruguayo. Como les decía, está inspirado en el 316 del Código Penal Español, se encuentra en todas las legislaciones de Europa este delito, y hay muchas sentencias en todas las legislaciones de Europa. En Latinoamérica solo están Paraguay, Perú, Venezuela y Cuba, y hay muy pocas sentencias también, es decir, nuestra realidad es muy parecida a la de Latinoamérica, y directamente en países como Argentina, Brasil, Chile, no existe este delito. Y eso también nos habla, no voy a entrar ahí, como les advertí, pero de cuestiones político-criminales que podrían explicar por qué el sistema de la justicia penal se vuelca a determinadas conductas y no a otras, ¿no? Y eso es algo que tenemos en común en general los países latinoamericanos. Bien, veamos hay unas rayas, ¿puede ser? Sí. Yo no tengo problema. No. ¿Soy yo? No. Ah. No. Es una persona que utilizó el lápiz. Pero Tenía que descompartir y volver a... Ok. Es un movimiento con el mouse. ahora voy. Ahí va. Bien. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Sí. Pero, Baja de volumen. ¿por qué? Qué poco volumen. Ahí ya ataqué. Ya ataqué. Bueno, la idea también es entrar, que no les dije, de que al final, las dudas, las preguntas, como que dejemos centralizado para el final todas las dudas y todas las preguntas que puedan haber. Así, porque hay algunas cuestiones que capaz que el inicio no les queda muy claro, después del final volvemos a ellas, y para como hacerlo un poco más y generar una dinámica al final. Vean la complejidad de este delito, ¿no? Me tomé el atrevimiento de hacerlo en colores, marcar todas las categorías que hay en colores, porque cada una de estas categorías para el derecho penal es un problema. Cada una de estas categorías ha generado que la teoría del delito haya evolucionado y modificado cómo se concebían esas categorías. Esto lo que está mostrando es un delito complejo. Naturalmente tiene complejidad, y por eso también eso podría explicar las pocas imputaciones que tenemos hasta el momento. Pero quiero que lo planteo porque después vamos a entrar en cada una de estas categorías. En rojo está el sujeto activo. En general, si ustedes ven el Código Penal, dice el que, ¿no? No dice el empleador, no, dice el que. Y, por lo penal, todos podemos ser sujetos activos de esa conducta.
En violeta tenemos la omisión. Generalmente los delitos son a título de la acción, ¿no? Son activos. El que diere muerte, el que con intención de... O sea, se habla, generalmente los delitos del Código Penal son activos. Acá tenemos una omisión. Después en verde tenemos una ley penal en blanco. Las leyes penales en blanco también son excepcionales por un buen motivo, y es que en realidad el principio de legalidad nos obliga o nos exige que todo esté previsto en una ley, que no haya la dispersión normativa que nos exija cada vez que queremos imputar un delito, para que queremos pensar en un delito, ir de un lado hacia el otro. Pero bueno, vamos a ver por qué en este delito la ley penal en blanco cobra sentido. Y en gris tenemos el peligro. Generalmente todos los delitos, la gran mayoría de los delitos, son de daño. Daño al bien jurídico vida en el homicidio, daño al bien jurídico propiedad en la rapiña. Acá tenemos un delito de peligro, es decir, el estadio previo al daño. Una nueva excepción. Todos problemas en términos positivos, digamos, que nos obligan a sentarnos a pensar un poquito más. Pero bueno, este es el delito así, digamos, su configuración, su elaboración, que lo pueden ver en la ley. Y como les decía al inicio, este es un delito discutido, polémico, criticado. Si ustedes, esto lo hago también en el índice autor, ustedes ven la cobertura mediática que tuvo este delito. No encontré en ese momento que estaba, que enseguida después apareció el CPP actual. Eso viene lo que ha tenido un movimiento mediático interesante. El resto, todos los delitos que se habían incorporado, las penas que se habían aumentado, poco. Ahora, si nos fijamos en la cantidad de veces que la prensa hablaba de este delito, y en unos términos espantosos, se hablaba de que cualquier empleador iba a terminar preso por haberle roto la uña a un trabajador, por cuestiones que también dificultan haberse operado a la hora de su aplicación, porque si tenemos a los centros de poder, llamémosle academia, llamémosle empresarios, llamémosle a algunos abogados que comparten funciones, diciendo que esto es inconstitucional, que esto no sirve para nada, que esto tiene problemas, que esto es el derecho penal del enemigo. Y bueno, sí, va a ser muy difícil que los operadores puedan llevar a cabo investigaciones sobre esto. Y en el último artículo que escribí, básicamente lo que pude ver de todas las sentencias y todo lo que hay judicializado de este delito, yo lo separo en 3 etapas. Una etapa inicial, que tiene que ver con el contexto político, que son las declaraciones de inconstitucionalidad, que como pueden ver, fueron 6, a las que yo pude rastrear, esto está en la base de jurisprudencia nacional. Estas sentencias se expedían sobre todo sobre cuestiones procesales. Había muy poco del fondo del delito. De estas sentencias podemos sacar que las leyes penales en blanco para la Suprema Corte de Justicia ya hace varias décadas son constitucionales, vuelven a justificarlo, toman los ejemplos de otras leyes penales en blanco que ya han sido declaradas constitucionales, toman ejemplos de Supremas Cortes de otros países en donde también se evaluó la inconstitucionalidad de las leyes penales en blanco. También se dice que, ok, nuestro ordenamiento las admite y para este caso concreto cobra relevancia, pero muy poco lo que podemos, a partir del estudio de estas sentencias, es muy poco lo que podemos saber con respecto a lo que piensa el delito. Nos da pocos elementos. Después tenemos una segunda etapa que verán que dice procesamiento, y esto tiene que ver porque temporalmente coincide con el CPP anterior. Y acá es una etapa muy importante para conocer qué empiezan a pensar, sobre todo ministros del Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia sobre los casos. Tribunal de Apelaciones. Y en la tercera etapa, que sería la que estamos hoy, que ya es con casos en el acusatorio, también tenemos sentencias de casos iniciados en el CPP anterior, que nos dan muchos elementos para entender qué piensa la Suprema Corte de Justicia sobre este delito. Y esto de sentencia del CPP anterior lo pongo en etapa 3 porque la última sentencia, para mí la más importante, fue del año 2023. Si vamos a los casos que competen este delito, ven que tenemos el caso Forum, es el caso más importante en términos de la elaboración jurisprudencial sobre este delito.
El caso Forum. ¿En qué consistió? ¿Eh? ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? Bien, voy a leer un Rapidito. ¿De qué se trataba? leo la primera acá. En diciembre de 2015, una alumna de acero cayó en una altura de 11 pisos de una grúa en el patio central de la obra del edificio Forum, ubicado en la Rambla del Buceo Montevideo. A raíz de este accidente se realizó una denuncia alegando que el hecho puso en peligro grave y concreto la vida y salud de los trabajadores y que la empresa no tomó las medidas necesarias para su seguridad. Esto básicamente, estos son los hechos. En primera instancia, se procesa a el capataz, el arquitecto y el ingeniero. Esto se apela y el Tribunal de Apelaciones saca al capataz y deja al ingeniero y al arquitecto, o deja solo al arquitecto. La sentencia definitiva mantiene básicamente los argumentos de la apelación, se apela a la sentencia definitiva que confirma todo lo establecido en la sentencia definitiva y se casa esa sentencia que tiene como consecuencia, esto para quienes están acá es medio incómodo, acá, la absolución al arquitecto de la responsabilidad penal. Es decir, inicia la imputación con 3 procesados y se termina con una absolución total de este caso. Cuando vayamos viendo algunos de los elementos, les voy a ir comentando por qué se absolvió y a qué tienen que atender para evitar en un futuro, si llegan a llevar a cabo alguno de estos casos, que la Suprema Corte de Justicia o que un tribunal inferior les diga, les absuelva o, bueno, les archive, digamos, como que los tiren para atrás. El otro caso importante es el caso de la Intendencia de Durazno. Este caso inicialmente tiene como resultado una muerte, no fue la puesta en peligro, sino que fue la muerte. Inicialmente se procesa por la responsabilidad penal del empleado y el Tribunal de Apelaciones en lo penal absuelve. Para este caso solamente tenemos, o por lo menos yo tuve acceso a la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo penal. Y el tercer caso importante para entender y poder analizar un poco cómo ha tenido el tratamiento que ha tenido este delito es el caso Disco. El caso Disco, no sé si también quieren que les lea un parrafito de a qué refiere. ¿Quieren que les lea también el caso de la Intendencia? No. En 2014, en el departamento de Durazno, un funcionario municipal que estaba a cargo de un tractor barométrica destinado a una comisión de apoyo a la barométrica, sufrió lesiones gravísimas en piernas y brazos al resbalar luego de encender la toma de fuerza del equipo y caer sobre el cardán que le envolvió y se llevó su pierna. Es importante que yo cambie esto porque no hay un resultado. No hay un resultado de muerte, sino que hay un resultado de lesión. Eso lo tengo que modificar. Bien. En primera instancia se procesó a AA y BB por un delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual. Y bueno, el Tribunal de Apelaciones y la Penal de corto turno revoca ese procesamiento y archiva la causa. El tercer caso que les mencionaba es el llamado caso Disco, caso Cipra S.A. también. Y es la muerte, también vieron un resultado, caso Disco, resultado muerte, y es también la muerte de un empleado de la empresa constructora Cipra S.A. El hecho se dio a raíz de unas goteras en el supermercado Disco 11, por lo que el arquitecto le envió al trabajador un mensaje a través de WhatsApp indicándole que pasara por el local a ver bien por dónde se llueve. Al llegar al supermercado, el trabajador fue atendido por el encargado de seguridad, que lo acompañó por el relevamiento. El trabajador subió al techo y cayó de una altura de 6 metros hacia el salón de ventas por la rotura de una chapa de fibrocemento, falleciendo como consecuencia de las lesiones. En este caso,
se inicia, se formaliza por el delito de responsabilidad penal del empleado, por el delito de riesgos laborales, pero la condena termina, a pesar de haber una muerte, pero se termina condenando a través de un proceso abreviado por el delito de responsabilidad penal del empleado, por el delito de riesgos laborales. Otros casos que si bien voy primero a los últimos y después a los del medio. Vean que al final yo les puse San José 2023 libertad, San José 2023 libertad, sin dato, porque no accedí a ninguna sentencia ni a ninguna formalización, a nada de este caso. Simplemente cuando hice un pedido, una solicitud de información pública, el Departamento de Fiscalía me respondió que en el periodo que yo necesitaba saber, que era lo que yo vengo pidiendo casi todos los años información, que había 2 casos que eran en San José, en Libertad, que se había imputado inicialmente de la responsabilidad penal del empleado, pero que en un caso se había condenado por abreviado a 10 meses de prisión por el delito de riesgos laborales, y en el segundo caso habían 2 imputados que habían arribado a un acuerdo reparatorio. ¿Cuáles son los hechos de estos casos? No tengo ni idea. Si alguno sabe, trató el tema y tiene interés en enviármelo, estoy abierta y muy bienvenida a recibir esa información para poder seguir nutriendo un poco de cómo se llevan a cabo estos casos. En el medio, vean que tenemos el caso Chasquibún, el caso San José Máquina Embolsadora, el caso Puerto. Son casos en donde hubo homicidios, o sea, donde hubo muertes, pero como eran casos que se daban en un espacio laboral, la ley de 19.196 fue invocada en la sentencia. A veces de manera como para reafirmar que al legislador le parecía importante el hecho de responsabilizar penalmente para los casos en que en los trabajos, en el seno laboral se diera algún incumplimiento de la normativa, pero no se terminó en ningún momento se terminó tipificando o imputando un delito de la ley 19.196. Siempre se fue por homicidio. Vean que en el caso Chasquibún, el caso Chasquibún es una forma, esto es realmente pedagógico, no es que piense que, porque, nada, es la forma sencilla de llamarlo, fue un caso muy resonado, salió en la televisión, en una fábrica de juegos artificiales. La información que tengo, que a lo que accedí fue a la sentencia de segunda instancia, porque se apeló porque me parece además que fue procesamiento, fue CPP anterior, se apeló el procesamiento por homicidio culposo y la sentencia de primera apelaciones entiendo que, o sea, confirma, pero yo no sé qué pasa con la sentencia. Entonces, por eso pongo sin dato de en qué terminó este caso. Para el caso de San José, de la máquina embolsadora, el TAP condena por homicidio culposo, entiendo que quedó ahí, y para el caso del Puerto se arriba a un acuerdo reparatorio, pero también se conversaba el tema de la posible responsabilidad penal del empleado. Estos son los casos a los que yo accedí, tal vez hayan más, pero no son 200 más, seguramente, por lo menos en términos de los casos que se llegaron a judicializar. Seguramente haya muchas denuncias, de eso obviamente yo no tengo ningún tipo de conocimiento. Pero con estos pocos casos podemos entender un poco por dónde se ha posicionado la justicia o los jueces y los fiscales que han tomado conocimiento de estos casos. Esto lo voy a ir diciendo a lo largo que voy a ir hablando de cada una de las categorías. Quiero iniciar la categoría bien jurídico, porque aunque parece una categoría dogmática, que en facultad siempre insistimos la importancia del bien jurídico, aunque hay autores, por ejemplo, Iaco, que habla de que el bien jurídico no tiene nada que hacer, y que al ser funcionalista radical no necesita el amparo del bien jurídico, yo ya en el pique les advierto, me posiciono en un lugar en donde la decisión de cuál es el bien jurídico protegido de una conducta va a ser el faro a la hora de interpretar todos los delitos. Y este en concreto es muy importante para pensar en los concursos. Que tengo entendido, y por lo que he podido ver, sobre todo en las sentencias, es algo que genera ciertas dudas y complejidad, ¿no? ¿Qué pasa si hay muerte y peligro al mismo tiempo? ¿Qué pasa si hay solo muerte? ¿Qué pasa si hay solo peligro? Bueno, estas cuestiones van a poder tomar decisiones muy importantes en base a
la decisión de cuál es el bien jurídico que protege este delito, ¿no? El bien jurídico es básicamente la esfera de protección de la norma, para decirlo bien en sencillo y no entrar en todas las discusiones teórico-dogmáticas que se pueden generar en torno al bien jurídico. Para eso hay un libro espectacular de Gonzalo Fernández que se los recomiendo si quieren indagar y profundizar sobre el tema. Pero lo importante es, bueno, ¿qué está protegiendo el legislador cuando incorpora este delito al ordenamiento jurídico? Y acá tenemos tres posiciones. Vieron que abajo dice posiciones eclécticas, eso ya es de más la pesadilla dogmática. No es necesario entrar acá para poder tomar una decisión y que para eso impacte a la hora de imputar la pena. Hay quienes entienden que se trata de un bien jurídico colectivo. ¿Un bien jurídico colectivo qué significaría? Que no hay un titular único, sino que el titular somos todos los trabajadores, son todos los trabajadores. Es decir, que es un bien jurídico que no se puede disponer, por lo tanto yo no puedo admitir la lesión de ese bien jurídico porque no me pertenece en tanto soy un grupo, y el hecho de que sea un bien jurídico colectivo va a tener la consecuencia de que si hay un único peligro en el que estén involucrados 10 trabajadores, va a ser un delito porque el bien jurídico es colectivo. Y los trabajadores, todos que padecen el peligro, son tomados para la imputación como un único espacio, digamos, para imputación. Y entre los que entienden que se trata, y esto también me parece importante aclararlo, para las tres posiciones hay autores de sumo prestigio, es decir, yo tengo una posición, se las voy a decir, aparte lo dije en todas las cosas que escribí, todavía no la he cambiado, de cuál es para mí el bien jurídico. Pero eso no significa que yo tenga la verdad, esto es dogmática penal. Si está bien justificado, si está leído, si está pensado, no hay una verdad, ¿no? La dogmática no trabaja con verdades. En tal caso, lo importante es que se derive una consecuencia razonable con la premisa inicial. Una vez que eso esté cumplido, no importa cuál de todas estas posturas ustedes tomen. Pero bueno, hay una serie de autores, en lugar de Mariana Manet, ex catedrática del Instituto de Derecho Penal y Criminología, o sea, no es una persona cualquiera, que dice el bien jurídico tutelado de este delito es la seguridad laboral. Eso lo tiene escrito en la revista de Derecho Penal La 22, una fucsia, por si quieren leer más intenso, más profundo sobre el tema. En España está Rosario de Vicente, que también sostiene esta postura, Arroyo, hay un montón de autores muy prestigiosos que la sostienen. Ahora vamos a ver la consecuencia, pero entender que se trata de la seguridad laboral no puede permitir que concurra sobre un mismo grupo de trabajadores. Si, por ejemplo, hay un único trabajador y ese trabajador murió, falleció, se va a poder imputar el delito de riesgos laborales en concurso con el homicidio. ¿Por qué? Porque son dos bienes jurídicos diferentes. El homicidio protege la vida y el delito de riesgos laborales protege la seguridad laboral. Esto permite la concurrencia de los dos delitos. Esto, vamos a usar un ejemplo, la omisión de asistencia. Hay algunos autores que entienden que lo que protege es la solidaridad humana. Entonces se concurre, ¿no? Cuando esa persona muere. Yo no estoy de acuerdo, es mi posición. Hay muchos autores, y de hecho, a mí los delitos de peligro también son medio mi obsesión. He estudiado bastantes sentencias de la omisión de asistencia y hay muchísimas sentencias, sobre todo en la Corte de Justicia, que hacen la concurrencia. O sea, digamos, puedo no estar de acuerdo, pero no estamos hablando de que esté equivocado o no equivocado. Es otra posición. Piensen entonces que si ustedes sostienen que la seguridad laboral, que es el bien jurídico tutelado de este delito, equivale a pensar que en el delito de omisión de asistencia se tutela la solidaridad humana, o en el delito de omisión de los deberes señales a la patria potestad, otra de mis obsesiones, se le está protegiendo a las buenas costumbres y el orden de la familia, ¿no? Hay autores que también sostienen eso, ni más ni nada menos que Adela. Esta es una posición. Hay otra posición, que es la que yo sostengo, básicamente la sostiene Terradillo, o sea, le estoy copiando Terradillo, lo admito, que habla de que el bien jurídico se trata de la vida y salud de los trabajadores, pero en su dimensión colectiva. ¿Esto qué va a significar? Como es la vida y la salud de los trabajadores, si se da la muerte del trabajador, yo no voy a poder imputar el homicidio, el delito de riesgos laborales, solo voy a poder imputar el homicidio.
porque por las reglas de la concurrencia absorbe a ese delito. Entonces, si un fiscal o un equipo piensa que se trata de la vida y salud de los trabajadores, si hay una muerte, está gravitando en la culpa, porque seguramente no sea dolosa esa muerte, y las reglas que va a tener que utilizar son las mismas que utiliza con el artículo 18 y el 314 a la hora de imputar un delito culposo. Y esto le puede, y todo lo que vemos en la charla de hoy le puede servir como información para justificar el deber objetivo de cuidado. Pero no tiene por qué haber un sujeto activo calificado, por ejemplo. Porque el delito de homicidio, ustedes saben que no requiere un sujeto activo calificado. Cualquiera puede ser sujeto activo del delito de homicidio. Hay una tercera posición que sostiene que se trata de un bien jurídico individual. En Uruguay era la posición que sostenía la NOM, también es catedrático del Instituto de Derecho Penal y Criminología. En España, una autora llamada Zaragoza. Es verdad que en España está la posición minoritaria, pero no deja de ser una posición también válida. ¿Qué significa que el bien jurídico sea individual? Obviamente que no voy a poder concurrir en caso que sea un mismo trabajador, porque el bien jurídico es el mismo, simplemente este delito lo que viene a hacer es un adelantamiento, pero además voy a tener tantos delitos de riesgos laborales, en caso de que solo sea el peligro, lo que se esté imputando, como trabajadores. No voy a poder tomar al trabajador, a los trabajadores que sufrieron todo ese peligro como un único delito, porque cada una de esas vidas o de esas saludes vale en su dimensión individual. Y además, a la hora de hacer el autopuesta en peligro de la víctima, que es algo que vamos a tratar, también las reglas podrían llegar a cambiar, en tanto el bien jurídico no sería indisponible, como es para quienes sostenemos que es un bien jurídico colectivo. Esto puede parecer un poco chino, pero en realidad es bastante sencillo si ustedes inician pensando, bueno, para mí, ¿qué está protegiendo esta conducta? Y hay argumentos para las tres categorías. Por ejemplo, Akane, que es una española que se dedicó, también en la revista 22 hay un artículo sobre ella, pero del delito uruguayo, decía, bueno, vean que acá dice del trabajador. Si dice el trabajador, uno podría intuir que está hablando del trabajador en su dimensión individual. Es decir, un argumento para pensar en el bien jurídico como individual. Es una de las interpretaciones. La seguridad laboral, también, ¿qué beneficios tiene pensar en la seguridad laboral? Y bueno, que lo que se está haciendo es consagrar un bien jurídico independiente, que el legislador entendió que era importante, al margen del delito de lesiones. Algunos de los autores que de alguna manera sostienen el delito individual, el delito, esta posición, dicen, ¿qué sentido tiene entonces? Porque podrías imputar tentativas, ¿no? Tentativas de homicidio, tentativas de lesiones. Bien. Bueno, tienen argumentos para las tres categorías. Pero vean acá las consecuencias, ¿no? Si la puesta en peligro, si se da la puesta en peligro un trabajador que fallece, para quienes sostengan que el bien jurídico es individual, va a haber solo un delito de homicidio. Para quienes sostengan que el bien jurídico es la seguridad laboral, va a concurrir. Y para quienes sostengan que es el bien jurídico colectivo y de salud e integridad física, va a haber solo un delito de homicidio. Si se da la de ambas, vean que para el caso 2 y el caso 3, vamos a tener vamos a llevar a la misma conclusión. Esto es importante para aclarar, porque me parece que para una teoría del caso, o para explicar, o para imputar, es algo que también genera mayor facilidad a la hora de generar la persuasión para que eventualmente el juez, la jueza, sostenga la teoría o pueda dialogarse, litigarse en torno a esa definición. Luego, ¿qué significa salud e integridad física? Bueno, acá hay una cuestión que toda la literatura en España dice que integridad física es una dimensión de la salud. Entonces la salud puede ser psíquica o física. Yo en mi tesis de maestría dije que la salud psíquica en este delito no se podía incorporar. Después en el doctorado cambié de posición. Esto se dio porque tuve acceso a una sentencia que se dio en Francia de un grupo de trabajadores que trabajaban en un call center, que un jefe de ellos los hostigó al punto que hubo una cantidad enorme de suicidios,
y termina llegando al Tribunal de Derechos Humanos y se condena a Francia, y bueno, está, todo lo que significó eso. Pero la dimensión psíquica, si bien no está pensada, el Zunca cuando elaboró las bases de este delito, no estaba pensando en la salud psíquica, decir dogmáticamente de plano que no se admite podría llevar a una equivocación o un error, en tanto no hay nada en la figura que lo exprese, digamos. Sí es verdad que es mucho más sencillo pensar este delito en términos de el peligro de la salud física, pero no podemos descartar la psíquica. Y la identidad física, lo que les decía es que, bueno, que la mayoría de los autores dicen que es una dimensión de la salud, por lo menos en España, entonces quedaría integrada, sería redundante hablar de estos tres bienes jurídicos. La integridad física está dentro de salud. Bien, esto es a modo de recordatorio, ¿por qué? Porque si nosotros llegamos a tener una muerte y sostenemos que el bien jurídico es la vida y salud de los trabajadores, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, en realidad lo que ustedes van a tener que probar, lo que ustedes van a tener que llevar al juicio o discutir, es que se encuentre la acción determinada, que se revisen todos los elementos del tipo objetivo, es decir, incluso el resultado típico, el resultado de la muerte o la lesión, que haya una causalidad, que se pueda probar el nexo causal entre la acción y el resultado, o sea, entre lo que hizo esa persona, en teoría empleador, que puede ser alguien de la cadena de mando más abajo, y el resultado de muerte, que haya una lesión al deber de objetivo de cuidado y la previsibilidad objetiva. Esto lo dice el artículo 18 del Código Penal. Ustedes lo manejan cuando piensen, cuando tienen casos de siniestralidad vial. Es lo mismo, o sea, si se trata de un homicidio en el contexto laboral, pero, o sea, si se trata de un homicidio en el contexto laboral, perfectamente son útiles, o sea, son aplicables más que útiles, todos los elementos que ustedes usan a la hora de imputar un homicidio culposo por el caso de un accidente vial. O sea, son los mismos elementos. La ley 19.196 no debería marearlos en términos de requisitos extra. Si ustedes pueden probar estos 5 elementos, ya tienen el homicidio culposo probado, o por lo menos preparado para poder discutir y eventualmente litigar frente a la defensa. Eso no tiene especificidad el hecho de que sea un trabajo. Sí va a tener especificidades de la prueba, ¿no? Porque no es lo mismo un peritaje para un caso de un accidente de tránsito que un accidente laboral, no es lo mismo a los técnicos que van a recurrir, pero en términos de la dogmática penal es la misma, es esa la que tienen que utilizar. No tiene que marearles esta 19.196. Bien, hecho la aclaración del bien jurídico, vamos a cada uno de los elementos que tenemos que probar. Vean que acá volvemos, ¿no? Sujeto activo, delito de omisión, delito de peligro, el penal en blanco y la pena privativa de libertad. Comencemos por el sujeto activo, ¿no? Que es un sujeto complejo porque nunca había habido en Uruguay un delito con este sujeto activo, es la primera vez. Y vean que se habla del empleador o, en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa. Es un delito especial propio porque no lo puede cometer cualquiera. Para poder cometer este delito hay que ser empleador o hay que tener el poder de dirección, pero vamos a ver que no cualquier poder de dirección, sino el poder de dirección bien específico, bien concreto, que tiene que ver con la seguridad laboral. Y veamos, porque acá se dieron varias discusiones apenas se sancionó el delito. Este delito tuvo, yo les diría que el 80% de los laboralistas escribieron sobre este delito y el 60% de la cátedra del Instituto de Derecho Penal también escribió sobre este delito. O sea, hay un montón de material, pero también hubo profesores de Derecho Público escribiendo sobre este delito, también hubo constitucionalistas escribiendo sobre este delito, y una de las discusiones que se daba era, ¿el Estado puede ser empleador? Esa era como la pregunta que se hacía, ¿no? Entonces, esto es importante porque luego, en el caso de la Intendencia de Durazno, el tribunal, por lo menos me parece que salda esa discusión diciendo, por supuesto, que no el Estado en sí mismo, porque nosotros no tenemos responsabilidad penal de la persona jurídica, sino quienes representan al Estado para ese caso concreto, quienes trabajan en el ministerio, quienes trabajan en la división X, quienes trabajan
en la fiscalía, puede ser, porque no, quienes trabajan en lugares que son estatales. Y lo que se decía era, bueno, ¿por qué voy a proteger al trabajador privado y no al trabajador público? ¿Por qué le voy a quitar y inhibir de esa protección? Y en realidad lo que se decía era que como se hablaba en la segunda parte del poder de dirección en la empresa, lo que dijo algún autor es, esa última parte tiene toda la definición del sujeto activo. Es decir, si yo no tengo empresa, yo no tengo empleado. A ese argumento parte de la discusión, o parte de la crítica que se hizo del derecho público es, el Estado también actúa como empresa en algunos casos, primero. Segundo, esto que les decía de por qué voy a proteger más al trabajador privado que a los públicos. Y tercero, que es la posición que yo sostengo, es que acá en realidad no se dice y o, se dice o, es decir, puede tener un empleador, el Estado puede ser, cualquier persona que represente al Estado puede ser el empleador, y si no voy por la definición del empleador, puedo ir porque el que ejerce en su nombre el poder de elección en la empresa. Es decir, la empresa, la segunda parte no tiene la primera. Por algo hay un o. Y el Estado puede ser el empleador o quienes representen al Estado para el caso concreto, porque, insisto, acá no se va a responsabilizar al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, al Ministerio de Salud Pública. Se va a responsabilizar penalmente a una persona concreta, o a dos o a tres, porque no tenemos la posibilidad de responsabilizar penalmente a otra cosa que no sean personas. La responsabilidad penal es individual. Bien, entonces esa es como la primera aclaración. La discusión que se daba, entiendo que el Tribunal de Apelaciones en ese caso de la Intendencia de Durazno salga a la discusión diciendo, por supuesto que el Estado puede, a partir de los empleados del Estado pueden ser empleadores, y bueno, esto es un extracto del caso de la Intendencia de Durazno. De todas maneras van a tener acceso al PPT, pero bueno, es la partecita en donde el tribunal se expide concretamente sobre que el empleador incluye a la esfera pública. Bien. Resuelto todo lo del empleado, o puesta si ustedes quisieran decir, por ejemplo, que el Estado o los miembros que componen al Estado no pueden ser empleados, ahí tienen la posición de Gustavo Bordes, que la tiene publicada en un artículo, si no me equivoco, de la ley, en donde sostiene que el empleador, bajo ningún concepto, puede ser el Estado. Por las dudas que estén interesados en sostener esa cuestión. ¿Por qué se pone esto, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de decisión en la empresa? Bueno, yo me tomé el trabajo de leer todas las actas que se hicieron en el Parlamento sobre este delito, y lo que buscaba los redactores de este delito con esta fórmula es incorporar también a quienes estén trabajando en negro, que no tengan una relación funcional, formal, y sí proteger a quienes de hecho podríamos interpretar que tenía una persona que se percibía como empleador, que bajo el principio de realidad, que es un principio de derecho laboral, que se aplica en este delito muy bien y de manera muy coherente, que para esos casos no se quiso proteger y no se quiso caer en una definición formalista, ¿no? Que se quería también poder incorporar a relaciones laborales que no estuvieran blanqueadas en BPS, DPI, etcétera, ¿no? Pero sí lo que queda claro es que lo que el legislador quiere es dejar afuera a las relaciones autónomas, es decir, a la prestación de servicios, a los arrendamientos de servicio. Esos tipos de vínculos sí que el legislador intentó con esta fórmula dejarlas afuera. Si quisieran sostener que no, Langón entiende, por ejemplo, que las relaciones, los arrendamientos de servicio están incorporados en esta definición. Bien, entonces ya lo dije, otra de las discusiones que hubo, Estado, en donde se metieron todos los expertos en constitucional y derecho público, administrativo a hablar, y el tema de las tercerizadas, ¿no? De las empresas tercerizadas. ¿Qué pasa si se da esto en el ámbito de la empresa tercerizada? Hay un montón de laboralistas que escribieron sobre el tema, muchos dijeron que no, otros dijeron que sí. Por eso van a tener argumentos para todos lados. Pero
Mi posición es que si tomamos el principio de primacía de la realidad y vamos a ver quién tiene la obligación de prestar los medios de seguridad y dónde está establecido y quién tiene en el organigrama esa obligación, tanto da el tipo de vínculo que haya entre las empresas, va a poder ser responsable eventualmente por este delito. Es verdad que es difícil pensar que una intermediación en donde la empresa contratante, la empresa contratante no tiene vínculo con ese trabajador, en realidad simplemente hace el nexo, vaya a poder haber una hipótesis de este delito. Es verdad eso. Yo ahí hasta lo descartaría del plano. Ahora, para el caso de las empresas de suministro de mano de obra o para el caso de subcontratación, sí, todo esto está en la 18.099, es objeto del estudio del derecho laboral, pero podría ser útil pedir un informe al Ministerio de Trabajo o a alguna división que conozca estos temas con mayor profundidad para que dé una mirada sobre cuáles eran las obligaciones, cuáles son las obligaciones legales que tiene esa empresa o esos sujetos que representan a esa empresa en lo que se vincula a la seguridad laboral. Bueno, entonces, ¿quién es el sujeto activo de este delito, no? Responder esta pregunta es muy difícil. No tiene una respuesta que yo le diga, bueno, el sujeto activo de este delito es siempre el arquitecto, es siempre el ingeniero. Lo primero que tenemos que ver es en qué lugar, en qué contexto estamos hablando. ¿Estamos hablando de la construcción? ¿Estamos hablando del medio rural? ¿Estamos hablando de la pesca? ¿Estamos hablando de la minería? ¿Estamos hablando de...? Primero tenemos que saber de qué lugar, en qué contexto se enmarca, para luego entrar en el organigrama de las empresas o de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿cómo se llama esta empresa que está en Colonia? No, De los finlandeses, por favor. es UPM. UPM, pero no UPM, con el desarrollo que tiene, con la cantidad de trabajadores que tiene, que una empresa medio familiar de 15 personas, o que un espacio laboral chico. No es lo mismo, no es lo mismo una empresa de software que tiene personas que están en un lugar, otros en otro, no es lo mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender en dónde se están marcando este riesgo laboral o este accidente, dependiendo de cuál sea el contexto de los hechos. Para partir de ahí, analizar en el organigrama de esa empresa o de ese espacio laboral concreto, quién tenía la responsabilidad de la seguridad laboral. Y a quién se le podía imputar. Y quién tenía la posibilidad de sancionar. Y quién tenía la posibilidad de parar la empresa o parar el rubro, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que se vinculan con el poder de dirección van a ser un faro para interpretar quién es el sujeto activo del delito. En mi tesis doctoral, considerando que la construcción fue la que llevó la bandera de este delito, me puse a analizar cada uno de los protagonistas principales, llamémosle, posibles sujetos activos, el arquitecto, el ingeniero, el capataz, los técnicos prevencionistas, que los puse aparte porque voy a hacer un comentario concreto. Mi conclusión es que, porque además habían sentencias, recuerden que en el caso Forum, en primera instancia, se procesa el capataz. Yo considero que el capataz no tiene el poder de dirección para poder tomar decisiones de tipo empresariales que repercutan sobre la vida de los trabajadores y la salud, al menos en el delito de riesgos laborales. Distinto es si hay un homicidio, porque ahí yo no tengo un sujeto activo calificado. Ahí yo no tengo el acotamiento de quién puede ser sujeto activo. De un delito de homicidio puede ser el sujeto activo cualquiera de nosotros, porque nosotros podemos ser mañana sujetos activos de un delito de homicidio. No ha sido un delito de riesgo laboral. El delito de riesgo laboral está acotado al poder de dirección. El delito de homicidio no. Entonces un capataz podría eventualmente ser responsable de un delito de homicidio, pero no de un delito de riesgo laboral.
Los técnicos prevencionistas también se discutió en la sentencia si podían ser responsables penalmente. El técnico prevencionista es una carrera que ya existía naturalmente, pero que cobra una importancia medular de la sanción de este delito. Es una carrera que hoy tiene tasa de desempleo cero, una cuestión así. Es una carrera que explota cuando sale el delito en cantidad de inscriptos. Esto significa, no voy a entrar ahí, pero solo como comentario, de que el delito sirvió en algún punto para el mensaje de, bueno, tenemos que generar mayores y mejores instancias de seguridad laboral, pero viendo y leyendo las obligaciones que tienen los técnicos prevencionistas en general asesoran al que toma las decisiones. Entonces los técnicos prevencionistas no tienen el poder de dirección. Los técnicos prevencionistas eventualmente podrían cometer un error y olvidarse de, pero en ese caso no habría dolo del delito, porque sería culposo. Y este delito es doloso. Entonces, las hipótesis en donde uno puede pensar de responsabilizar penalmente a los técnicos prevencionistas realmente son nulas para mi caso. Eso no significa que alguno de ustedes piense diferente, pero esa es la posición que tengo yo y la que sustenté en la tesis. Esto es importante para pensar el poder de dirección, lo que dice la Suprema Corte de Justicia en el caso Ford. La Corte expresa que el delito busca castigar a quienes, por delegación material del empleador, tienen a su cargo el cumplimiento del deber de vigilancia en materia de siniestralidad. Y afirma, cuando la ley refiere al poder de dirección de la empresa, no se refiere a cuestiones económicas, financieras o de disciplina laboral, sino estrictamente al cumplimiento de medidas y reglamentos de seguridad en materia laboral. Si bien pueden coexistir varias de estas funciones en el mismo sujeto. Y con esto zanja también la discusión referido a lo de la empresa, ¿no? Para esta corte, la prueba presentada sugiere que el arquitecto jefe de obra dirigía las actividades y había mandado reparar la grúa. Esto básicamente es para que vean cómo la corte también fue, en esta sentencia que para mí es la más importante sobre este delito, estableciendo cuáles son esos marcos jurídicos de ese poder de dirección. Bueno, vayamos al segundo elemento, que es el núcleo del tipo, que es la omisión. Como les decía, los delitos en general son activos. Acá tenemos una omisión. La omisión tiene unas complejidades dogmáticas impresionantes, no voy a entrar ahí. Lo trato en los libros si a alguno le interesa profundizar sobre esos aspectos. Y además toma una discusión que se dio en España, que acá no se dio todavía, pero nunca está de más anticiparse por las dudas, de cuál es ese núcleo cuáles son esos medios de resguardo que la ley exige. Y tomando, bueno, la típica definición dogmática que siempre se toma de la RAE, no adoptar, implica no tomar o no poner en práctica las medidas de resguardo de seguridad laboral, los medios son las cosas que pueden servir para determinado fin, bueno, eso no tiene mucha complejidad, pero sí vean lo que pasó en España con cuáles son esos medios, ¿no? Les anticipo, hoy en España la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia sostiene la posición amplia, la restrictiva no la sostiene casi nadie, y hubo una discusión en base a la teleológica, que yo creo que es la que inconscientemente se sostiene en Uruguay, pero no había escrito sobre el tema, ninguna sentencia lo ha dejado por escrito. ¿Cuál es la restrictiva? Yo te doy los medios de trabajo, yo te doy los cascos, yo te doy los arnés, y ya cumple, y check, ya está. ¿Qué significa? Que yo no te tengo que enseñar a usar esos medios de seguridad, que yo no tengo que vigilar que vos uses bien esos medios de seguridad, que yo cumplo con la norma dándote lo que la propia norma me exige. Esa sería la posición restrictiva. Insisto, es una posición que en España nadie sostiene, hoy, pero bueno, este delito es del 95, inicialmente hubo algún autor que sostenía esta posición más restrictiva, sobre todo en España quienes defendían a los empresarios. La teleológica, que fue la que generó una discusión muy interesante en España, sobre todo por una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dice, bueno, sí, hay que tener en cuenta los medios materiales, tengo que tener en cuenta los inmateriales, o sea, tengo que enseñarles a usar, tengo que formar a los trabajadores, pero yo no tengo que vigilar si el trabajador usa o no los medios. Es decir, si se saca el casco, si se sube a un lugar que no se puede subir, bueno, eso no te cuesta el peligro del trabajo. Ahora vamos a entrar ahí
con los riesgos y los problemas que eso tiene. Esta posición hoy fue dejada de lado por todo lo que pasó en esta sentencia que les comentó de la Audiencia Provincial de Barcelona. La amplia es, yo tengo que dar los medios, yo tengo que enseñar a usarlos, yo tengo que vigilar. Y si tú no cumplís con esos medios, yo te tengo que castigar. Y si no te castigo, el problema lo tengo yo, empleado. ¿Por qué? Porque yo soy garante de tu vida y de tu salud. Porque yo soy el dueño de los medios de producción y que por lo tanto yo tengo que cuidar mi empresa. Y cuidar mi empresa es cuidar a los trabajadores. A grandes rasgos. Esto también está más y mejor desarrollado en lo que escribí, todo tomado de España, que es la discusión que se dio ahí. Acá no la vi todavía. En mi toma de postura me parece importante, bueno, tipo de actividad realizada por el trabajador, no es lo mismo una oficina, no es lo mismo un estudio jurídico que la construcción, que una cantera, ¿no? Los riesgos asumidos por los trabajadores, no lo vamos a agarrarse un dedo con una trincheta que caerse un tercer piso, ¿no? Los riesgos que los trabajadores viven dependen del tipo de actividad que realicen. Y para los medios, esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a exigirle al empleador que enseñe a los administrativos a, no sé, desconectar usar la grapadora, desconectar la impresora cuando nosotros... Puede ser que sí, no estoy diciendo que no. Pero ¿cuáles son los riesgos que se viven en la oficina de la Fiscalía? Pero cuando van a una balacera, o cuando van a una cuestión de homicidios, bueno, ahí hay otros riesgos. ¿Cuáles son las protecciones que tienen los fiscales allí? Otras, distintas. Se tiene que exigir otra cosa. Ya de paso los ayudo por si... Voy a terminar mal, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo atañe esa actividad? ¿Dónde se desarrolla esa actividad? ¿Cuál es el sector productivo? Porque ustedes sepan que van a tener que ir a una norma laboral. Esas normas laborales, que son convenios colectivos, que son leyes, pero que sobre todo son decretos reglamentarios, generalmente se hacen en base a un sector productivo. No se está regulando a los trabajadores como clase, se está regulando a los trabajadores de la metalúrgica por los riesgos concretos que estos trabajadores tienen en su medio de trabajo. Entonces es muy importante situar en dónde se dio el hecho y qué pasa en ese lugar en concreto. Y bueno, naturalmente irá la ley penal en blanco. Como les decía al inicio, ley penal en blanco, históricamente en la Academia Uruguaya han dicho todos los autores que es inconstitucional, yo creo que son constitucionales, justifico por qué. La Suprema Corte de Justicia también, que eso es lo que a ustedes al fin y al cabo les importa, porque este delito tuvo por lo menos seis inconstitucionales tramitadas, y las 6 dijeron este delito es constitucional y las leyes penales en blanco en nuestro país son constitucionales. Todas las críticas teóricas del principio de legalidad, bla, 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 pero no interesa. El punto es que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que es loable recurrir a la ley y a la reglamentación. ¿Por qué se dice que es inconstitucional? Porque por el principio de legalidad uno no debería ir a una ley de menor jerarquía para llenar el tipo penal. El tipo penal solo puede ser regulado por la ley, no por un decreto que tiene menor jerarquía. Sin embargo, lo que yo pienso es que, imagínense que este delito dijera: el empleador, en su caso, quien ejerciendo efectivamente son los poderes de la empresa, no adoptar en los medios de revuelta, o directamente que ponga en peligro grave y concreto la vida de salud de los trabajadores. Significaría que todos los trabajadores que están en peligro grave y concreto, todos los empleadores o los encargados de la seguridad podrían ser condenados por este delito. Lo que está haciendo acá la ley y la reglamentación es achicar la esfera del delito. Al revés, o sea, sí, bueno, me dirán, bueno, pero los empleadores pueden no conocer las reglamentaciones. ¿Saben lo que pasa? En este ámbito, los empleadores conocen perfectamente cuándo son las leyes, porque como que ustedes no conozcan las leyes que tienen que utilizar para trabajar. Ellos tienen una empresa y para que funcione la empresa conocen perfectamente o contratan a alguien para que conozca perfectamente cuáles son los riesgos a los que se exponen. Nadie monta una empresa para terminar en la cárcel. Está claro eso. Este delito se da en contextos en donde lo que buscan a veces los empleadores es disminuir los costos.
Y para disminuir los costos, a sabiendas de que hay que tomar algunas precauciones laborales que a veces de seguridad, que a veces son caras, dicen, bueno, no es que quiera la muerte, pero si se muere, se murió. Dolor eventual, ¿no? Pero bueno, lo otro que tiene la reglamentación es que en este contexto concreto, el derecho laboral, las reglamentaciones en general no es que son dinámicas, se hacen en la esfera del Ministerio de Trabajo, tienen en consideración lo que dice empleadores y trabajadores. Es decir, esto tiene un ámbito de actuación propio. ¿Por qué? Porque el derecho penal no es prima ratio. El derecho penal no va a resolver la siniestralidad laboral. El derecho penal viene a decir, la vida y salud de los trabajadores es importante, por lo tanto, incorpora una esfera de protección, pero la protección es del derecho laboral. La incorporación de este delito no es empleadores a la cárcel, es, bueno, la vida y salud de los trabajadores nos parece tan importante como para eventualmente, si se dan incumplimientos y se pone en peligro la vida y salud de los trabajadores, puedo discutir esto en el ámbito judicial de la justicia penal, ¿no? Bien, tengan en cuenta, el sujeto activo calificado, no es que yo puedo ser mañana responsable por este delito. Quienes pueden ser responsables de este delito conocen muy bien la normativa laboral y por eso se les reprocha que no lo hayan cumplido. Bien, y este es un tema tan importante porque ¿por qué se absuelve al empleador en el caso Forum? No se absuelve porque el sujeto activo esté mal identificado, no se absuelve porque no se haya podido probar el peligro, se absuelve porque en todo el proceso no se concretizó cuál era la norma laboral que se estaba incumpliendo. Y eso es algo que parece ahí, porque es una discusión, bueno, la ley penal blanco, qué terrible. No nos olvidemos de que lo tenemos que identificar. Si nosotros no encontramos cuál es la norma que el empleador incumplió, ¿cómo le podemos reprochar un delito? Sería como una suerte de responsabilidad objetiva o... Bueno, esto de caso fue que nos ayude a entender y aprender qué errores no podemos cometer. Vamos al delito de peligro. Esto es importante porque vean que hay muchos homicidios que terminan con esta tipificación. El delito de peligro es un adelantamiento del castigo. El delito de peligro tiene un montón de cuestiones teóricas y dogmáticas y qué sé yo, pero lo importante es, yo tengo que poder probar el peligro. Esto vieron que yo les comenté que mi obsesión también era la obsesión de los deberes inherentes a la patria potestad y estudié como 150 sentencias. De las 150 sentencias que estudié de ese delito, que también es de peligro, por eso entré a operación, encontré un párrafo en donde se refería a la puesta en peligro de la vida y salud de los niños, niñas y adolescentes, que son los sujetos pasivos del delito. Hay no sé si es un desconocimiento, pero hay como una dejadez con esta idea de probar el peligro. No, prueben el peligro, se les puede caer la investigación si ustedes no identifican qué trabajadores y cómo se les puso la vida en peligro. ¿Cómo probamos el peligro? Con los informes de la Policía Científica, con los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con testigos trabajadores, con algún informe completo de encuesta Duarte. Ahí tratar de tomar todo lo que pueda aportar el derecho laboral a cómo probamos el peligro. Y el peligro, había una de las sentencias, no me acuerdo cuál era, creo que era el caso del Intendencia o el caso Forum, no, era el caso de Chasquibú. En el caso de Chasquibú se hablaba mucho de que la empresa no tenía al día los permisos como bombero, ¿no? Hubo un homicidio, no importa, pero supongamos que no hubiese habido un homicidio y que solamente la vida de los trabajadores hubiese estado en peligro y que solo se debatía sobre este delito. El hecho de no tener los certificados al día de bomberos genera un peligro grave. Es un requisito que nos permita evaluar o que nos permita pensar que los trabajadores van a poner su vida en peligro por el hecho de no tener una cuestión formal al día. El tribunal dice que sí. Yo creo que no. Creo que el peligro está referido a otra cuestión y es ¿qué tan cerca estuvo ese trabajador de morirse o lesionarse? Tiene más que ver con cuestiones
de hecho, y no con cuestiones formales, que obviamente son importantes y que el derecho administrativo se encarga muy bien de castigar a esos empleadores que no tienen cuestiones burocráticas al día. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, lo que creo es que no son importantes de cara al delito de peligro. El delito de peligro, si sostenemos además sobre todo que el bien jurídico en la vida y salud de los trabajadores se tiene que ver, bueno, el hecho de no tener ¿cómo se llama? Permiso. Un permiso al día, ¿genera peligro necesariamente? Bueno, esa discusión que se dio en ese caso, yo también lo comento, creo que cuando el legislador está poniendo el concepto de peligro grave y concreto, está hablando de, bueno, situaciones cercanas al daño en el bien jurídico de los trabajadores. Y a cuestiones que no son formales, sino que son más bien de hecho. Si le cayó la linda Gustavo, o sea que realmente por una cuestión de suerte, el trabajador no estaba ahí. Si se subió, se cayó la escalera y quedó colgado alguien y algo lo rescató. Bueno, pero no se murió de casualidad o no se lesionó de casualidad. Ese tipo de peligro es el que está protegiendo el derecho penal, porque hay que ser también muy cuidadosos de no transformar a la justicia penal en el ámbito que en realidad se tiene que ocupar la justicia administrativa. Ya tenemos sanciones ahí. Dejemos a la justicia administrativa que sancione a todos los empleadores por no tener cuestiones formales en regla. Que la justicia penal se encargue de lo importante, que es la posibilidad de que trabajadores mueran en su ámbito laboral. Autopuesta en peligro del trabajador. Mariela me pasó las charlas de YouTube que creo que tuvieron el año pasado con Gilberto Rodríguez, que yo estimo muchísimo y aparte sabe un montón de parte general, pero me voy a tomar el atrevimiento de disentir en lo que refiere a lo que expuso en concreto para la autopuesta en peligro de la víctima. ¿Qué es autopuesta en peligro de la víctima? Básicamente es decir, que la víctima asume el riesgo, que la víctima le dieron el casco, lo sacó y pasó por un lugar en donde le cayeron cosas, y bueno, la víctima, sabiendo que sacarse el casco iba a generar un riesgo, dijo, a mí no me importa, yo asumo el riesgo y si pasa cualquier cosa, digamos, el riesgo en la tipicidad, ese riesgo anula la posibilidad de responsabilizar penalmente a otra persona. También hay mucho escrito sobre esto, no quiero entrar. Esta autopuesta en peligro que ustedes manejan muchísimo, sobre todo para el caso de los accidentes de tránsito, en el caso de los accidentes laborales hay que hacerles algunas aclaraciones. Es decir, esta categoría general no es aplicable al 100% o por lo menos tiene algunos notas al pie que hacer cuando pensamos en derecho laboral. Yo cuando estaba haciendo la maestría, creo, me puse a leer un artículo de un magistrado de España, se llama Sáenz Valcárcel, que se llama ¿Acaso se suicidan los obreros? Que me cambió absolutamente la perspectiva sobre este tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice este autor? Primero toma datos empíricos. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir determinados riesgos, los neutralizamos. Es decir, para una persona entrar a una balacera es un desastre. Para una persona que entra una vez por semana, una vez por mes, se habitúa a los riesgos que se generan en esos espacios concretos. Eso significa que el empleador tiene que aumentar su deber de vigilancia porque la habituación al riesgo, que es lo que le permite psicológicamente al trabajador poder enfrentar esos riesgos sin desmayarse o sin tener ataques de pánico día por medio, porque hay trabajadores que realmente se enfrentan a riesgos bastante jorobados, es la necesidad de tener aún mayores tutelas por parte de quien es el garante de la seguridad y la salud de los trabajadores, que es el empleado. Si nosotros sostenemos que el bien jurídico es colectivo, ya de pique no podemos hablar de autopuesta en peligro, porque la autopuesta en peligro es para cuando el trabajador puede disponer de ese bien jurídico, y los bienes jurídicos colectivos no se puede. Lo importante acá es ese hecho y eso que hizo el empleador. ¿Hizo todo lo necesario para interrumpir el nexo de imputación? Es decir, para que exista una concausa, para que exista un hecho que permita decir el empleador hizo todo para que el trabajador
tomara los recaudos de seguridad laboral y por realmente indisciplina o por algo que el empleador no podía realmente evitar, sucedió el hecho, pero que no se le puede imputar al empleador porque realmente él siguió con las normas laborales y además la conducta del trabajador era imposible de evitar. Bueno, ahí sí podemos hacer una autopuesta en peligro del trabajador o podemos acercarnos a esa noción. Sin embargo, hay que tener cuidado de no extrapolar las categorías que se utilizan en la autopuesta en peligro de general a este caso concreto, porque pasan cosas distintas en el ámbito laboral que hay que tenerlas en cuenta a la hora de pensar en las posibilidades de esta categoría. Insisto en esta categoría porque es la típica defensa de los defensores. O sea, generalmente todas las sentencias, todas las defensas de los empleadores es yo le di todo, pero bueno, ellos estaban ahí, tiraban chasquibum y hacían cualquier cosa, o ellos sabían que no podían pasar por ahí, pero nunca se les, o sea, no queda bien claro que se les haya dicho, cómo se les informó, digamos, el pretérico prevencionista les advirtió, pero les advirtió hace 6 semanas, o sea, o nunca lo sancionó, porque no nos olvidemos que el empleador tiene el poder de dirección y el poder de sancionar a los trabajadores. Entonces, ese poder que tiene la contracara de la posibilidad de ser imputado por responsabilidad penal si no se ejerce bien. A veces ser severo en estos casos te excluye la posibilidad de tener una responsabilidad penal. Pero bueno, este tema, si lo quieren leer, yo en mi tesis lo trato, pero les recomiendo este artículo de Sáez Valcárcel, que además ahora, en su momento tenías que tener la suscripción, pero ahora está abierto, son solo 11 carillas y él hace un análisis sociológico, pero también de la categoría dogmática y cómo convive la autopuesta en peligro del trabajador con la autopuesta en peligro de la víctima en términos generales. Bien, tipicidad subjetiva, dolo. Esto tiene varios problemas. El primero es que, por algún motivo raro, algunos autores decían que como no se decía con intención de, no estaba clara la tipicidad subjetiva, ustedes pueden ver en todo el Código Penal sacando 2, 3 delitos, nunca se dice con intención de, la intención se supone, todos los delitos son dolosos, salvo que concretamente el artículo diga que se tiene que cometer el delito de título de culpa. Así que todo eso que se dijo a mí siempre me extrañó mucho y no lo terminé de comprender. Pero hubo una discusión que sí tiene más sentido y es que no podía imputarse el dolo eventual en estas conductas. Que tampoco estaba muy del todo justificado porque era, o por lo menos yo no terminé de entender por qué no se podía imputar el dolo eventual en estas conductas. Yo creo que, y redoblo la apuesta, que no hay dolo directo en estos delitos. Los empleadores lo dicen, quiero incumplir la norma laboral, quiero poner en peligro y si se muere mejor. No. Ningún empleador quiere que los trabajadores tengan peligro o sean víctimas del peligro o de la muerte en su trabajo. Lo que guía este delito es cuestiones económicas. Y en las cuestiones económicas, el empleador sí que dice, yo no voy a poner el técnico prevencionista porque es un sueldo. Yo no voy a sancionar porque tengo un problema con el sindicato. Yo no voy a contratar al servicio de seguridad laboral porque es un dinero. Yo voy a tomar decisiones que tienen que ver más con el organigrama y decisiones vinculadas con la jerarquía de las propias empresas o de los propios lugares laborales, que tienen que ver con no importar el resultado. Pero lo que hace el dolo es el incumplimiento de la normativa laboral. Eso sí el empleador quiere. El empleador quiere incumplir con la normativa laboral. Lo que no quiere es la puesta en peligro. Entonces, la tipicidad subjetiva es dolo, y esto también tiene la complejidad de qué pasa si hay una muerte. Conviven dos tipicidades subjetivas en paralelo. Bueno, sí, conviven dos tipicidades subjetivas en paralelo. Insisto con el ejemplo de la omisión de asistencia. ¿Cuántas sentencias hay en donde se tipifica la omisión de asistencia en concurrencia con un delito de omisión de homicidio culposo? Y nadie hace ningún. Yo no he leído a nadie que dijera esto es un desastre, salvo la cuestión del bien jurídico. Así que bueno, en ese sentido, el dolo, lo que tienen que hacer para probar el dolo es
acreditar que esa persona que forma parte del organigrama debía conocer las normas, que estaba en conocimiento de lo que le había dicho el técnico prevencionista, que para poder ejercer ese cargo necesariamente tiene que conocer la normativa laboral que es la esfera de ese caso, o sea, que regula ese sector productivo. Esto de la tentativa también no he visto ninguna discusión, pero también simplemente para plantearla, o sea, es una conducta fraccionable, porque tenemos primero la omisión de la normativa y después tenemos la puesta en peligro. Lo que pasa es que yo creo que tipificar la tentativa es tipificar el peligro del peligro. Y eso ya es entrar en la esfera del derecho administrativo. Eso ya es amplificar la esfera del derecho penal, que obviamente yo no me posiciono en ese lugar y por lo tanto digo que la tentativa para el delito de peligro en general no es aplicable. Esto también se da sobre todo en el delito de estafa, donde hay discusiones ahí más interesantes que para este caso, pero bueno, les adelanto también mi postura. Y la sanción, que es baja, es simétrica, porque acá no se está sancionando el daño al bien jurídico. El daño al bien jurídico lo sanciona el homicidio, las lesiones. Entonces este delito tiene que tener una pena menor. Entonces la sanción está bien, digamos, es simétrica. Nosotros que en general siempre le peleamos al legislador que en algunos casos no hace bien su trabajo con respecto a pensar en la simetría de todos los bienes jurídicos y de cómo conviven, para este caso es correcto. Naturalmente, los jueces se van a acercar más a los 24 meses de prisión, si hubo varios trabajadores que estuvieran en peligro, o si fue un peligro más próximo a la muerte o la lesión, y se van a acercar más a los 3 meses para el caso de peligros que de repente hayan sido hasta, no sé, que pueda hasta tener alguna duda. Si tiene alguna duda no debería condenar, pero digamos, para peligros no tan graves o para el caso de un único trabajador. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos en 10:30. Porque yo lo que les había traído era como 4 casos en donde sobre todo los tomé de la jurisprudencia española, de típicos supuestos de hecho en donde se dan este tipo de casos, y en realidad lo que también es como para más de discusión y de taller. Pero en realidad lo que me parece importante para que tengan en cuenta a la hora de pensar en los casos a resolver, para mí siempre es muy útil pensar en hacer checks en cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el bien jurídico protegido para mí en este delito? Vamos a suponer que piensan como yo. La vida y salud de los trabajadores en su dimensión colectiva. ¿Hubo muertes? Supongamos que no. Supongamos que sí. Bueno, ahí se abre en paralelo la discusión del homicidio culposo y todos los elementos del homicidio culposo que no tienen nada que ver con la ley de responsabilidad penal del empleado. Vamos a suponer que hubo solo peligro. Bueno, ¿cuántos trabajadores estuvieron en peligro? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién es el sujeto activo del delito? A ver, el organigrama de la empresa. ¿Qué pruebas tengo? ¿Quién me puede dar un testimonio sobre el rol que cumplía fulanito en el término de seguridad laboral? ¿Qué me dicen las normas que regulan esta actividad, este sector productivo, con respecto al sujeto activo? O sea, a quién tiene el poder de dirección y quién es garante de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Quién elige esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el decreto? Individualizado. Esta es la que incumplió. Y porque incumplió esta, todos estos trabajadores estuvieron su vida y salud en peligro. ¿Cuál es el resultado? El resultado del delito de peligro siempre es el peligro. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, Policía Científica, Ministerio de Trabajo, Banco de Seguro del Estado. Me muevo para poder conseguir pruebas que digan, si hubiese pasado, esto es un peligro para la salud y vida de los trabajadores, y si no hubiese sido porque el trabajador estaba 5 metros al costado, esto caía arriba de la cabeza del trabajador y lo mataba. Este tipo de cuestiones más concretas que les pueden ayudar a visualizar, pero tienen que hacer check en todos, porque si ustedes tienen alguno de estos checks se los olvidan, les puedo asegurar que van a litigar, porque eso es lo que he podido ver en las sentencias, desde abogados defensores prestigiosos que
les van a tirar abajo su teoría del caso y les van a tirar abajo la posibilidad de generar esta imputación, ir a juicio, o bueno, si eventualmente están tratando de gestionar un abreviado para este caso. Las referencias bibliográficas, puse un resumen nada más, estas son las uruguayas. Vieron, Acale, por ejemplo, es española, pero hay un librito de Fundación de Cultura Universitaria en donde ella habla concretamente del delito uruguayo. Ahí tienen básicamente todos los autores, o gran parte de los autores que han escrito sobre el tema. Acá también son uruguayos, vean que dice Terradillos ahí está hablando en concreto de la ley penal uruguaya, ¿sí? Y después hay algunas referencias bibliográficas españolas. ¿Por qué España? Porque España, primero es la referencia para el delito, o sea, eso sale de las actas del Poder Legislativo. Pero además, aunque la dogmática penal generalmente usa como referencia a Alemania, la cuna del derecho penal, la dogmática penal es Alemania, para este delito concreto, el propio Schunemann dice que ningún país ha desarrollado tanto este delito como España. Entonces eso ayuda para los que no saben alemán, no quieren leer en alemán, y al mismo tiempo nos genera la posibilidad de acceder y de hacer puente con algunas cuestiones que acá de repente no se han desarrollado más. Piensen que en España hay por lo menos 500 sentencias de este delito, que les pueden ser útiles a la hora de tomar referencias, y aparte la base de jurisprudencia nacional española también es abierta y pueden entrar ahí, para ver en qué se apoyan la jurisprudencia, que se apoyan en estos autores que han estudiado, o sea, España tiene por lo menos 10 tesis doctorales de este tema, nada, y cada una de las cosas que dije tiene un amparo ahí para que si ustedes quieren ampliar y desarrollar, vayan a un autor de los que tienen acá para poder indagar y conocer mucho más a nivel teórico sobre estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo mi correo de contacto para quienes quieran plantearme dudas, pasarme alguna sentencia, lo que sea. Como les decía, para mí este es un tema que yo vengo estudiando hace muchos años y por lo tanto, y que sigo estudiando. El último artículo se publicó en diciembre del año pasado, escribí sobre este tema y no creo que lo pueda dejar, así que todo lo que ustedes me puedan proveer también es una forma de colaborar para que tengan un poco más de información a la hora de imputar este delito, porque también la oposición tuvo al inicio de decir esto es inconstitucional a los operadores, yo creo que no los ayuda mucho para resolver los casos. Entonces, también dar alguna herramienta siempre es útil y bueno, para mi caso son más que bienvenidos. Bueno. Voy a leer una sola frase que me encantó, dice cautivante, muy clara la presentación. Hay muchos agradecimientos, así que vamos a mandar después, cuando mande los diplomas, les vamos a mandar un cuestionario de evaluación de la charla, pero también 2 o 3 preguntas que yo le ofrecí a ella la posibilidad para eventualmente recabar información. Recuerden que ella es una investigadora, entonces 2 o 3 preguntas, si han tenido algún caso, etcétera, para quienes quieran colaborar. Ella ya dejó el correo. Es importante que alguien que está en la academia, que le gusta el tema y que se ha dedicado a estudiar esto, le podamos dar insumos, porque evidentemente que si uno lee la prensa, hay unos cuantos casos que tienen la apariencia de ser. Así que ahora vamos a hacer un breve corte de 10 minutos, menos cuarto retomamos, que seguimos con Policía Científica, que nos vamos a seguir con la temática, pero desde el punto de vista de accidentología laboral. Bueno, menos cuarto.